Jueves tradicional de sesión pública, señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a la transmisión de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión me acompaña Diana Escobar, integrante de la ponencia de la magistrada María Silva, quien nos va a platicar acerca de los asuntos que se habrán de resolver en esta sesión pública. Diana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Es un placer estar aquí. ¿Qué asuntos se van a someter a consideración de la magistrada y los magistrados? Vi 8 asuntos listados, 4 de ellos relacionados con impugnaciones en contra de resoluciones del Tribunal Electoral Tlaxcalteca, todas ellas de una u otra forma relacionadas con la validez de las elecciones en aquel estado, Diana. Exactamente, tenemos, está avisados 2 juicios ciudadanos, un juicio electoral, 2 juicios de revisión constitucional electoral y 3 recursos de apelación. Los juicios ciudadanos son interpuestos por ciudadanos, en efecto, en contra de resoluciones del Tribunal Electoral. El primero es de un ayuntamiento de Ixtenco, el segundo es de Presidencia de Comunidad de la colonia José López Portillo, correcto, Jalostoc. Que aquí los actores se quejan del desechamiento de su demanda en el tribunal local, ¿no? En efecto, Jesús. Tenemos un juicio de revisión constitucional electoral en contra de una sentencia relacionada con la elección de Presidencia de Comunidad de la Acticpan de Infonavit, sección primera, en Tetla de la Solidaridad. Este asunto lo promueve el PRD. Exactamente. Y al que sigue, el siguiente juicio de revisión constitucional electoral lo promueve el PAN. Es en contra de una sentencia del Tribunal de Tlaxcala que desechó por preclusión la demanda interpuesta en esa instancia. Y bueno, este asunto está relacionado con la presidencia municipal de Terrenate. Muy bien, veo 3 asuntos que se promueven en contra de resoluciones del INE, precisamente temas de fiscalización, Diana. En efecto, tenemos 3 asuntos, 2 promovidos por el PRD y uno más por Morena. Y un último asunto relacionado con el ayuntamiento de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero, que viene a combatir la negativa del tribunal local de permitirle pagar o dar cumplimiento a una resolución de pago de prerrogativas económicas a exintegrantes del ayuntamiento de forma diferida, Diana. Exactamente. En este asunto, los exintegrantes del ayuntamiento, es un asunto que ya había estado en esta sala regional, los exintegrantes solicitaron el pago de sus remuneraciones. El Tribunal de Guerrero, la sala de segunda instancia, determinó que era procedente y ordenó el pago. Sin embargo, los actuales integrantes del ayuntamiento están solicitando que ese pago se haga en parcialidades. Muy bien, pues ya veremos qué definen la magistrada y los magistrados. Como en cada sesión, esperemos que nos acompañes al final de la misma para compartir los criterios que hayan asumido en la sala. Claro que sí, Jesús. Gracias, Diana, y a usted, como siempre, solo nos resta invitarlo a que se quede a esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas noches. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral, 2 juicios de revisión constitucional electoral y 3 recursos de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a consideración de ustedes los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Maiden Diego Alejo, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia
que somete a consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 27 del presente año, promovido por el Ayuntamiento de Eduardo Neri Guerrero y los integrantes del mismo, en contra del acuerdo plenario emitido el 30 de junio de 2016 por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de dicha entidad dentro del juicio electoral local 3 de este año. Mediante el acuerdo impugnado, el Tribunal Local determinó improcedente el pago en parcialidades de las remuneraciones de exintegrantes del referido ayuntamiento a las que fue condenado por sentencia. En la propuesta se contempla, en primer lugar, reconocer la legitimación procesal del ayuntamiento en el juicio electoral, ya que el órgano de gobierno municipal acude en defensa de los derechos patrimoniales del municipio, mientras que los integrantes del mismo acuden por propio derecho, refiriendo una posible afectación a sus derechos personales. Lo anterior, a juicio de la ponencia, lo ubica en una situación de excepción a la regla que prohíbe a las autoridades que acudan a juicio cuando actuaron como responsables en el medio de impugnación de origen. En cuanto a los agravios, en el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los expresados en contra de las vistas y apercibimientos realizados a distintas autoridades. Además, la ponencia considera que la petición de inaplicación del artículo 36, fracción tercera de la Ley de Medios local es inatendible, toda vez que en el caso dicho artículo no ha sido aplicado y, por tanto, esta sala regional está impedida para analizar su constitucionalidad. Por último, en el proyecto se propone calificar de fundados los agravios relativos a la indebida valoración probatoria, pues el Tribunal Local no advirtió que de los documentos que obran en el expediente pueden advertirse indicios respecto de la situación financiera del ayuntamiento que lo obligaban a allegarse de mayores elementos para determinar objetivamente su verdadera capacidad de pago y, en consecuencia, determinar lo procedente. Lo anterior, en congruencia con lo determinado por esta Sala Regional en la resolución del Juicio Electoral 14 de 2016, por la que se le ordenó a la Sala de Segunda Instancia que dictara la resolución ahora impugnada y que para ello tomara en cuenta todos los elementos que constan en el expediente y, de ser necesario, requiriera la información financiera del ayuntamiento a efecto de fundar y motivar debidamente su determinación. Por lo tanto, la propuesta es que esta Sala Regional revoque el acto impugnado para efecto de que el Tribunal Local se allegue de los elementos necesarios para determinar la verdadera capacidad financiera del ayuntamiento, lleve a cabo un nuevo estudio de las constancias y dicte el acuerdo que corresponda. Asimismo, la ponencia propone que, para evitar la posible irreparabilidad de sus actos, se conmine al Tribunal Local para que en lo subsecuente procure ordenar la realización de actos de ejecución como el que en este caso se revisan, una vez que sus determinaciones sean firmes. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 42 de este año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que confirmó la validez de la elección de la presidencia de comunidad de Actipan Infonavit, sección primera del municipio de Tetla de la Solidaridad. La ponencia propone confirmar la resolución impugnada por las siguientes razones. El agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación resulta infundado, porque se considera que la autoridad responsable señaló las normas y su adecuación respecto a los hechos. También es infundado el agravio referente a la falta de análisis y valoración de algunas de las pruebas ofrecidas por el actor y que solicitó al Tribunal Local que requiriera, porque están en el expediente y fueron valoradas debidamente. Por otra parte, es fundado el agravio del actor respecto a que la autoridad responsable no emitió pronunciamiento sobre el ofrecimiento del padrón electoral y la lista nominal de electores de la comunidad, omisión que contraviene lo dispuesto en la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, el agravio resulta inoperante en razón de que esos documentos o la credencial para votar de José Juan Torres García, candidato electo al cargo referido, no son constancias de residencia ni prueban el vínculo de pertenencia con una comunidad.
En el proyecto también se califica como inoperante el agravio relativo a la supuesta inelegibilidad de los candidatos electos por no estar al corriente del pago de sus contribuciones, toda vez que en la demanda el actor no controvirtió las razones y fundamentos de la resolución impugnada, y esta Sala Regional, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 35 de esta misma anualidad, consideró que tal requisito es inconstitucional. Finalmente, se considera pertinente conminar al tribunal local para que en futuras ocasiones actúe conforme a la ley cuando los promoventes le solicitan que requiera diversas pruebas, al no haberlas podido obtener, siempre y cuando acrediten que las solicitaron con oportunidad e indiquen la autoridad que las tenga en su poder. Al resultar infundados e inoperantes los agravios, la propuesta es confirmar la resolución impugnada. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 68 de 2016, promovido por el Partido Acción Nacional, a fin de impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, emitida en el juicio electoral 212 de este mismo año, en la que desechó la demanda por considerar que se actualizaba la figura de la preclusión, ya que el partido había promovido anteriormente un procedimiento especial sancionador. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada al ser sustancialmente fundado uno de los agravios formulados. Como se razona en la propuesta, la sentencia impugnada no está debidamente fundada y motivada, puesto que la autoridad responsable, tomando como base la promoción que hizo el actor de un procedimiento especial sancionador, indebidamente desechó por preclusión el referido juicio electoral, el cual tiene una naturaleza y finalidad distinta. De ahí que, a consideración de la ponente, no puede afirmarse que en más de una ocasión haya sido ejercida la misma acción procesal. Con base en lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar al tribunal local que, de no advertir alguna otra causa de improcedencia, sustancie el referido juicio electoral y emita dentro de un plazo de 20 días la sentencia de fondo correspondiente. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 31 de este año, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, a fin de impugnar una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a presidente municipal de Tetla de Solidaridad Tlaxcala. El recurrente señala que la responsable incumplió con su obligación de emitir una resolución debidamente fundada y motivada, ya que, según sostiene, no tuvo conocimiento del expediente que recayó a su denuncia, ni tuvo oportunidad de ofrecer las pruebas que conoció con posterioridad a la presentación de su queja, de tal suerte que no fueron consideradas en la resolución. La ponente propone declarar fundado el agravio en comento, toda vez que la publicación del acuerdo, mediante el cual la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por iniciado el procedimiento sancionador, fue realizada sin acatar las disposiciones previstas en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización del propio Instituto Nacional Electoral. En efecto, como queda explicado en el proyecto, el acuerdo en cuestión fue publicado en los estrados del Instituto por un plazo de 48 horas, en lugar de las 72 horas que exige la norma reglamentaria. En opinión de la ponente, dicha irregularidad trae como consecuencia la afectación de los derechos de la parte denunciante y resulta suficiente para revocar la resolución impugnada. Ahora bien, a fin de restituir al recurrente en el ejercicio de sus derechos, se propone dejar sin efectos lo actuado a partir del acuerdo de 15 de junio de 2016, ordenando reponer las actuaciones realizadas en la sustanciación del procedimiento sancionador en los términos que se detallan en el propio proyecto. Son las cuentas, magistrada, magistrados. Gracias, Maiden. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, Secretaria General, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor de los proyectos. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 27 de este año se resuelve. Primero, se sobresee el juicio por lo que hace a Yanet Teodulo Cerón Leiva. Segundo,
se revoca el acto impugnado para los efectos precisados en la presente sentencia. Ahora, en el juicio de revisión constitucional 42 de este año se resuelve: primero, se confirma la resolución impugnada; segundo, se conmina al tribunal responsable en los términos de esta resolución. Por lo que hace al juicio de revisión constitucional electoral 68 de este año se resuelve: único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en este fallo. Finalmente, en el recurso de apelación 31 de este año se resuelve: primero, se revoca la resolución impugnada conforme lo señalado en esta sentencia. Segundo, se deja sin efectos y se ordena reponer las actuaciones realizadas en la sustanciación y resolución del procedimiento sancionador en materia de fiscalización relacionado con la presente impugnación en los términos precisados en esta ejecutoria. Tercero, se vincula a la unidad técnica para efectos del cumplimiento de la presente sentencia. Licenciado Ismael Anaya López, le solicito por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Buenas tardes, magistrada, magistrados. En esta ocasión, el magistrado Armando Maitreya Hernández somete a consideración dos proyectos de sentencia relacionados con igual número de juicios ciudadanos. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2108 de este año, promovido para controvertir la sentencia que desechó la demanda presentada por Antonio Mexicano Albañil relacionada con la elección del Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala. En principio, se consideran infundadas las causales de improcedencia que mencionan el tribunal responsable y el tercero interesado, relacionadas con la falta de definitividad, legitimación e interés jurídico. Lo anterior, porque en la especie se actualiza un litisconsorcio activo necesario, ya que, si bien Antonio Mexicano Albañil fue el único que impugnó en la primera instancia, lo cierto es que el resto de los actores aducen ser parte de la planilla que postuló Movimiento Ciudadano, de ahí que se considere que existe una relación inescindible. En cuanto al fondo de la controversia, se considera infundado que la sentencia impugnada no precisa por qué Antonio Mexicano Albañil carecía de interés jurídico y legitimación. Lo infundado se debe a que el tribunal responsable sí señaló razones y fundamentos, las cuales, en opinión de la ponencia, son conforme a derecho. Lo anterior, porque el aludido ciudadano, al final de la etapa de preparación de la elección y para el día de la jornada electoral, no tenía la calidad de candidato, mientras que los actos relacionados con la elección solamente pueden causar afectación a quien participó en la misma. En el caso, como el ciudadano fue sustituido para cumplir el principio de paridad, no participó en la elección y en esta tampoco obtuvo el mayor número de votos, de tal manera que los actos relacionados con el cómputo, declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría no causan afectación. También es infundado que se tuviera legitimación para controvertir esos actos. Ello porque para hacerlo era indispensable tener la calidad de candidato, lo que en la especie no aconteció. Además que la ciudadanía en general no está autorizada para impugnar esos actos. Finalmente, se consideran inoperantes los planteamientos relacionados con la falta de renuncia a la candidatura y con el acuerdo del instituto local por el cual se aprobó la sustitución. La inoperancia se debe a que son actos relacionados con la etapa de preparación de la elección, los cuales, además, no fueron impugnados y no constituyen directamente el acto objeto de impugnación en este juicio ciudadano. Por tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada. En segundo término, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2113, también de este año, promovido para controvertir la sentencia por la cual el Tribunal de Tlaxcala desechó la demanda del actor. En el proyecto se considera insuficiente el argumento de que, en el caso, no se actualizó la preclusión declarada por el tribunal responsable. Lo anterior, porque los dos medios de impugnación que promovió el actor tienen como propósito controvertir dos actos diferentes que son atribuidos a órganos distintos del Instituto Electoral local. Sin embargo, de las constancias advierte que ese instituto, en ambos casos, negó la constancia de mayoría solicitada por la misma razón, a saber, que el actor no es un candidato registrado, en tanto que su propio partido político decidió cancelar la candidatura. Sobre esa base, si en un primer momento ese argumento fue cuestionado por el actor ante la autoridad responsable y ésta emitió una sentencia al respecto, la cual no fue impugnada por aquel, se considera que no es jurídicamente viable que el promovente alcance su pretensión, a fin de que el tribunal estudie la controversia del segundo medio de impugnación, porque la respuesta sería la misma que el primero. De ahí que la decisión de la autoridad responsable de desechar la demanda del segundo medio de impugnación no vulneró el derecho de acceso a la justicia del actor. Finalmente, se propone inoperante que el tribunal local
se debió declarar incompetente para conocer y resolver el primer juicio local, en razón de que la sentencia de ese medio de impugnación no es recurrida en esta instancia. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Gracias, es la cuenta. Gracias, Ismael. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta? Magistrada María Silva. Gracias. Buenas noches. Nada más, en relación con el juicio ciudadano 2108, estoy de acuerdo con la propuesta en lo que respecta al medio de impugnación interpuesto por el actor Antonio Mexicano Albañil. Sin embargo, como ya se mencionó en la cuenta, en primer lugar, los actores, con excepción del ciudadano mexicano Albañil, no acudieron a la primera instancia para agotar ningún medio de impugnación. Y como ya también se mencionó en la cuenta, el ciudadano mexicano Albañil no formaba parte de la planilla postulada por Movimiento Ciudadano y por tal razón no tenía el carácter registrado el carácter de candidato. En ese sentido, yo considero que no hay una litisconsorcio necesaria, como se plantea en el proyecto, entre el resto de los actores y Antonio Mexicano Albañil, porque la premisa para fundar la litisconsorcio parte del hecho de que formaban parte de una misma planilla. En ese sentido, al no formar parte de una misma planilla, porque Antonio Mexicano Albañil no estaba registrado como tal por parte de Movimiento Ciudadano, no hay litisconsorcio, y en ese sentido yo estimo que se debería sobreseer el medio de impugnación interpuesto por el resto de los actores. ¿Alguna otra intervención? No, al no haber más intervención, le solicito, secretaria general, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor del juicio ciudadano 2113, a favor del juicio ciudadano 2108 en lo que respecta a la impugnación promovida por Antonio Mexicano Albañil, pero en contra, por lo que ve al resto de los actores, pues considero que debería sobreseerse la parte conducente de la demanda. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos en sus términos. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el proyecto relativo al juicio ciudadano 2108 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos por cuanto hace a su procedencia respecto de Antonio Mexicano Albañil y al sentido de la sentencia, y por mayoría de votos en cuanto a su procedencia respecto del resto de los actores. Gracias. Con el voto en contra de la magistrada Silva, perdón. Y por lo que hace al juicio ciudadano 2113 es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 2108 y 2113, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman las sentencias impugnadas. Secretaria General de Acuerdos, Carla Rodríguez Padrón, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con dos proyectos de sentencia correspondientes a los recursos de apelación 27 y 32, ambos del año en curso, interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática y Morena, respectivamente, a fin de controvertir distintas resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. En el recurso de apelación 27, la ponencia propone desechar la demanda en virtud de que el recurso ha quedado sin materia, pues la pretensión del partido recurrente ha sido motivo de análisis por esta sala regional en la presente sesión pública al resolver el diverso recurso de apelación 31 en el sentido de revocar la resolución impugnada. En cuanto al recurso de apelación 32, en el proyecto se propone desechar la demanda toda vez que se presentó de manera extemporánea. Lo anterior, porque el plazo para impugnar transcurrió del 23 al 26 de julio, y si bien el actor presentó su demanda el mismo 26, lo hizo sin causa justificada ante autoridad distinta a la responsable, supuesto que no interrumpe dicho plazo. En ese sentido, toda vez que la demanda fue recibida en esta sala regional hasta el 28 siguiente, es que resulta extemporánea su presentación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervención, secretaria general, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias.
En consecuencia, en los recursos de apelación 27 y 32, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se desechan de plano las demandas. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 19:33. Muchas gracias, buenas noches. Ha llegado al final esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y veíamos al principio, licenciada Diana, 4 asuntos relacionados con resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 3 de ellas que en esta tarde esta Sala Regional ha confirmado por diversas razones y una que ha revocado. ¿Nos quieres platicar? Exactamente. Bueno, pues tenemos el juicio ciudadano 2108, en el que acudió un ciudadano en contra de la sentencia que desechó su asunto por falta de interés jurídico. Es correcto. Aquí la falta de interés jurídico, muy parecido al tema también del expediente 2113, es que los ciudadanos acuden reclamando haber ganado la elección, si cabe la expresión coloquial, pero ellos ya no eran candidatos, finalmente. Lo fueron en algún momento, pero para ajustar las planillas al principio de paridad de género, perdieron ese registro. De alguna otra forma, ellos piden que se les reconozca ese triunfo, pero en realidad ya no tenían ese interés, ya no eran candidatos, Diana. Eso es lo que les dijo el Tribunal de Tlaxcala, que al no haber sido candidatos, pues no tenían interés. Y resolución que la sala está confirmando, la Sala Regional de Ciudad de México. Exactamente. En este caso se confirmó porque, en efecto, no fueron, el candidato y los demás ciudadanos que acuden no fueron registrados porque fueron sustituidos. Claro. Entonces, la sala consideró que en este sentido no había una afectación a sus derechos y que no se trataba de una acción intuitiva, entonces no podían acudir. Estamos hablando de los integrantes del Ayuntamiento de Ixtenco y de la Presidencia de Comunidad de José López Portillo, ¿cierto? Sí, por una parte los de Ixtenco. Así es. Por los de José López Portillo. En este caso, más bien se desechó porque el tribunal local consideró que había precluido el derecho. Aquí lo que se les dijo es que en efecto no fueron, en una etapa anterior ya los actores habían presentado otro medio de impugnación. Aquí lo que la sala les dijo es que fueron asuntos, los dos presentados en la etapa de resultados, claro. Que la pretensión era la misma y bueno, que por tanto la resolución del tribunal local no vulneró sus derechos. Y que de una u otra forma, a estas alturas, para el caso de poderse entrar al fondo del asunto, digamos de alguna forma, implicaría que son derechos ya no reparables, ¿no? Sí, bueno, en este caso ya había habido un pronunciamiento sobre el asunto en una primera impugnación y bueno, pues ya no se podía. El Tribunal Electoral de Tlaxcala también confirmó la validez de la elección en la Presidencia de Comunidad Sección Primera Actipan Infonavit y la sala también está confirmando esa resolución. Exactamente, en este caso, si bien el Tribunal de Tlaxcala no realizó los requerimientos necesarios toda vez que el actor es el PRD, toda vez que el actor le había presentado los acusos de recibido por los cuales ofrecía ciertas pruebas, esas pruebas no eran suficientes para acreditar la residencia del candidato electo, del candidato sí, que ya fue electo. Entonces, por tanto, la sala determinó confirmar. Caso contrario, en el asunto del PAN, la sala regional sí está revocando este asunto promovido por el Partido Acción Nacional, que desechó la demanda, ¿no, Diana? Así es, en el juicio de revisión constitucional 68, la sala regional determinó revocar la sentencia del tribunal local, toda vez que en este caso consideró y atinadamente que una impugnación relacionada con un procedimiento especial sancionador era diferente a un juicio electoral y por tanto no se debió desechar
la demanda en la instancia entonces, local. El tribunal local deberá conocer de fondo ese asunto también. Exactamente. Al principio agrupábamos, para fines prácticos de platicarle a la gente los asuntos que se resolvieron, 3 relacionados con resoluciones del INE en materia de fiscalización. 2 de ellos se desecharon, el promovido por Morena por extemporáneo y uno de los 2 promovidos por el PRD se desechó, también entiendo, Sí, Dianita. porque quedó sin materia derivado del otro asunto. Del otro asunto. Y en el otro asunto se ordenó revocar por algunas irregularidades. ¿Quieres contarnos? Exactamente. Bueno, en el recurso de apelación 31, la Sala Regional determinó que era fundado el agravio del Partido de la Revolución Democrática, porque en el reglamento del procedimiento sancionadores en materia de fiscalización del Instituto Nacional Electoral requiere la publicación de la queja o la denuncia por 72 horas y en este caso únicamente se había publicado por 48 horas. Entonces el efecto es revocar para que se reponga el procedimiento. Excelente. Y por último, en el tema del ayuntamiento de Eduardo Neri en el estado de Guerrero, esta sala estima que pues se debe analizar realmente cómo es o cómo está la hacienda pública municipal para dar cumplimiento a esa sentencia previa que se le había impuesto del pago de prerrogativas económicas a integrantes del ayuntamiento, Dianita. En efecto, en una sentencia anterior, esta sala regional ya había determinado que el tribunal debía valorar o incluso requerir cualquier elemento que necesario para verificar la situación hacendaria del ayuntamiento y en este caso se determinó que el tribunal no solicitó las pruebas necesarias. Entonces, el efecto es revocar para que el tribunal se allegue de todos estos elementos. Lo interesante también en este asunto es, como ya se había resuelto en un momento, en una sesión pública previa, que se le está dando legitimación al ayuntamiento justo para defender, de alguna otra forma, pues la hacienda pública municipal y que esto no se llegue a convertir también en una situación de no cumplir con programas en la localidad por tener que pagar esas prerrogativas económicas. Así lo entiendo. Exactamente, ese es un tema muy interesante. La ley de medios no prevé o no establece como actores a quien fue autoridad responsable en la instancia anterior. En este caso, el ayuntamiento fue la autoridad responsable ante el Tribunal Electoral de Guerrero y en principio no podría tener legitimación, no podría acudir a juicio. Claro. Sin embargo, aquí la sala ha considerado que son supuestos de excepción, sobre todo cuando vienen en defensa del patrimonio municipal. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión pública. Gracias a ti, Jesús. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el haber seguido la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.